Aquí estamos, una vez más, un capítulo más de los Boomers. Mi amigo y hermano Richard Shaw y este servidor, hablando de lo que usted quiere oír, de lo que tenemos que hablar, de la coyuntura nacional, en esta oportunidad, Rusia y Ucrania. Y por supuesto, en qué afecta a la economía mundial este tema. ¿Estamos, Richard? Claro, Roberto, y es que fíjate que la gente se pone a pensar, subió la gasolina, sube la verdura, sube la carne, sube todo, y no se ponen a pensar que es un coletazo de una acción bélica que está del otro lado del mundo, ¿verdad? Nosotros estamos en una aldea global, en un país que ya no tiene fronteras, estamos en un mundo globalizado donde lo que pasa en China afecta a Guatemala, ¿verdad? Sí, en el tema económico, Richard, aquí ya venía subiendo el alza del petróleo, ¿verdad? Ya venía subiendo el alza, venía subiendo el precio del petróleo. Eso automáticamente aumenta el precio del gas, aumenta el precio de la gasolina, aumenta el precio de todo porque se necesita de generar energía, de usar combustibles para producir. Y la gente no tiene idea ni por qué pasa. Empezó porque los países árabes empezaron a producir menos petróleo para subirle el precio, porque ya el precio estaba muy bajo, es un tema de la ley de la oferta y la demanda, pero ahora con la guerra se va a parar la construcción de un gasoducto que iba hacia Alemania. Por supuesto hay bloqueo en los mares, ya Turquía atravesó barcos para evitar que pasen los barcos rusos y por supuesto se aumenta el precio, tienen miedo que bombardeen los barcos de petróleo, tienen miedo de meterse. Todo esto va a aumentar los precios en general, porque al aumentar el precio de los combustibles aumenta todo. Sí, así es. Y hay que ver cuál va a ser el impacto también en la bolsa de valores y en algunas otras industrias, porque Rusia está encabezada por un personaje que es un gran ajedrecista político. Sí. Vladimir Putin es un tipo que, como decía la abuelita, no da puntada sin dedal. Entonces yo creo que esto está tomando una orientación bastante complicada, Roberto, al punto en que Putin no había considerado la magnitud de la respuesta de los países occidentales. Yo creo que Putin no midió las consecuencias, eso platicábamos con un ex embajador hace poco, como tampoco se midió, porque ni modo, los boomers siempre hablamos del pasado, la época de Vietnam, cuando Estados Unidos se fue a meter a Vietnam, que no era una guerra de ellos, la pagaron caro, como pagaron caro ahorita la salida de Afganistán, y eso provocó una serie de temas que quedaron para toda la vida, ¿verdad? Los hippies, por ejemplo, nacieron con la guerra de Vietnam, porque ya desde aquel entonces era enorme la población joven que no quería participar de la guerra. Ya la experiencia de la Segunda Guerra Mundial había sido totalmente mala, desastrosa, como para entrarle a una guerra que no era propia como Vietnam. Ahora, imagínate a esta juventud que ya se expresó que no quieren ir a la guerra, definitivamente no quieren ir a la guerra, pero yo creo que de eso se aprovechó Putin y no midió la respuesta y sobre todo la unidad de todos los países de la OTAN y sus amigos que se han unido y están amenazando fuerte. Hasta Suiza, que se ha declarado siempre neutral, ya está hablando de parar los bancos, de parar la economía rusa en Suiza. Ya perdió la neutralidad oponiéndose a esta guerra, porque esta sí es una guerra. Bueno, fíjate que yo no sé, a mí me llama la atención el tema de Vladimir Putin, porque como te digo, es un ajedrecista político, ¿no? Y así como algunos afirman que no ha medido las consecuencias de sus acciones, otros dicen que sí, que las tiene perfectamente medidas y que no le quedaba alternativa porque se sintió cercado por el tema de la OTAN. Y que ahora, pues la única salida que le queda, pues es continuar con la guerra, ¿verdad? Claro que vemos que sus reservas están congeladas, que las únicas de las cuales puede echar mano son las que tienen en China, pero está complicada la situación. Ahora bien, este personaje es un personaje que nace en una visión de la Unión Soviética, es un exagente de la KGB, del Servicio Secreto de la Unión Soviética. Es un hombre que... O sea, tonto no es. Que tonto no es, y que no le tiene miedo a la guerra. Es más, sabe que la guerra es un gran negocio. Entonces, también sabe de que, por ejemplo, ellos proveen de gas
a Alemania y a otros países de Europa, y que por ahí no los van a eso no lo han bloqueado. Por ejemplo, el cuarto ingreso de Rusia, o sea, de sus rubros de ingreso, el cuarto es la exportación, es la producción de petróleo. O sea que también es un productor de petróleo fuerte. Entonces, tiene sus no bases, es cualquier cosa. tiene su músculo el oso Richard, ruso. ponete en lugar de Putin, ¿verdad? Llega la famosa OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, básicamente hacerle la invitación a Ucrania que se suba al barco de la OTAN, y eso automáticamente lo que hace es poner, aunque lo nieguen los gringos, es poner bases militares a la vecindad, ¿verdad? Y las quieren poner en un territorio que han tenido en disputa entre Ucrania y Rusia, dos ciudades, dos provincias, con lo que quieren llamar, precisamente donde va a pasar el gas que va hacia Alemania, algo que los alemanes suspenden en ese momento, que va a tener consecuencias grandes, y entonces Putin dice, no entren, me están rodeando, y después de Ucrania va a venir Georgia, va a venir, o sea, van a ir invitando a otros y me van a ir rodeando, y eso me va a poner en desventaja. Y entonces, si no le entraba ahorita a Ucrania, ya entrarle cuando iban por el segundo o por el tercer país hubiera sido tarde. Además de mostrar que aquel diplomático, aquel exagente de la KGB, estratega que demostró su dureza para el Mundial del Fútbol, no es ningún tonto, que aunque haya tenido una buena relación con Estados Unidos en época de Trump, no quiere decir que me voy a seguir dejando el tema, me tengo que proteger. Eso es lo que Putin piensa, y así es como lanza primero lo que él llamó protección a estas dos comunidades que se independizaron, les reconoció su independencia, lo cual fue sumamente inteligente, dejaron de ser ciudades en disputa, regiones en disputa, les dio su independencia, y ahora va a ayudarlas y a protegerlas. Y cuando va a ayudarlas y a protegerlas, se provoca lo que estamos, la amenaza de los países aliados, ¿verdad? Lo que así se llamaron desde la Segunda Guerra, países aliados, que ahora son mucho más. Y mira, el multilateralismo, o sea, creado con las Naciones Unidas, pues nos invita a pensar de que el objetivo de esta organización de las Naciones Unidas es evitar llegar a conflictos de gran escala como el de la Segunda Guerra Mundial. Pero tanto Vladimir Putin como Donald Trump se dedicaron a desmantelar la ONU, al punto de que Donald Trump dijo, mira, yo no quiero ni financiarlo. Ya no pago. Ya no pago, ¿verdad? Ya no pago. Vamos a ponerle, por ejemplo, voy a pedir aquí a los amigos que tenemos acá en producción, tenemos nosotros un tema donde dice, la ONU exige alto al fuego a las negociaciones, y las negociaciones continúan entre Ucrania y Rusia. Y Rusia dice que no va a utilizar armas nucleares, ¿va? Pero estamos hablando de que están usando armas termobáricas de Rusia, o sea que son armas de alta tecnología, ¿verdad? Estas armas, según lo que vemos, se han lanzado bombas termobáricas sobre Ucrania, según lo denuncia la población y la comunidad internacional, un tipo de armamento prohibido por la Convención de Ginebra. Eso es peligrosísimo, ¿verdad? Eso es peligrosísimo. Y acá, ahora, ¿qué tanta fuerza tiene la ONU, verdad? ¿Qué tanta fuerza un llamado realmente para Putin? Vamos por partes. Primero, el tema de qué motivó a Putin a entrarle al tema. Ya lo vimos. Se sintió amenazado, ¿verdad? Por la OTAN. Se están como que aprovechando de que me he mantenido en paz, que la Rusia de hoy no es la Rusia de antes en la Guerra Fría, y entonces viene y decide entrarle a esto para evitar que la OTAN siga creciendo. Esos son los motivos, ¿verdad? Demostrar que además no es un país débil, que sigue siendo un país fuerte, y demostrar que aquel diplomático también puede ser un gran guerrero. ¿Cuál es la reacción del otro lado? Es decir, esto es una guerra y vamos a parar la guerra, y realmente quienes primero entran en la guerra es el llamado de los Estados Unidos y los países aliados, y es ahora la ONU la que viene a decirlo. En mi criterio, la ONU, para empezar, sale tarde. Ya sale tarde, ya a mitad de la guerra exigiendo un alto al fuego, pero algo sumamente interesante, y lo vemos con tristeza lo que estabas diciendo, porque la ONU nace a raíz de la Segunda Guerra Mundial para garantizar mantener la paz en el mundo. Ahora sale tarde y sin credibilidad. La ONU está metida en tantos temas. Dicen que el mayor éxito de Putin es que acabó con el coronavirus,
porque ya nadie habla del coronavirus, ¿va? Pero hay impactos, hay impactos. Por ejemplo, el tema que persiste la escalada alcista en los combustibles, no solo en Guatemala, sino que todo el mundo. Eso es mundial. Fíjate vos que aquí lo que dice lo que dicen los precios. El precio del petróleo intermedio de Texas WT cerró con un 7% y se situó en $110 por barril. ¿Ah? Los combustibles están encareciendo en todo el mundo a medida que aumentan los precios del petróleo. Estuvimos en $73 y ahora estamos en 110. 110. Y ahora, subiendo. y fíjate, entonces, ¿qué hacen los países de Occidente? Amplían lo que es el cerco financiero. El cerco financiero implica que no puedan hacer transacciones, que se le prohíbe mover los rublos, el dinero a Rusia, pero esto no está frenando porque, como decís tú, Putin no tenía alternativa, o se va a la guerra, o qué, o acepta esta. Y aquí hay otro tema, Putin tampoco tiene cómo dar marcha atrás. No tiene cómo dar marcha atrás, esto es algo que hay que tomar en cuenta. No tiene cómo dar salida. marcha atrás. Y va a pasar como pasó en Cuba, ¿verdad? El boicot económico contra Cuba lo que hizo fue, usemos la palabra correcta, encabronar más a los cubanos y se quedaron encerrados hasta el día de hoy, inventando su propia economía. Cuba fue el único país que usó su propia vacuna para entrarle coronavirus, ¿verdad? Y no la sacó ni al mundo, ¿verdad? Porque se acostumbraron a ese encierro, sí a sobrevivir ellos solos, Sí, ayudar a sus amigos y ahí van, a pesar de que ya no tienen el apoyo de los rusos como lo tenían antes. El boicot los obligó a ser autosuficientes en algunos aspectos, a abrirse un poco más en el tema de la economía. Eso va a pasar con Rusia. Pero además, yo hace poco hacía una entrevista con un ex embajador de Estados Unidos y le decía, Guatemala se sumó, ¿verdad? Se sumó a la condena, dijo que iba a hacer caso a lo que los Estados Unidos estaba pidiendo, entra al boicot. Va a Guatemala a cerrar la mina explotación rusa del níquel de la mina rusa. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Y ese dinero llega a Putin a través de la empresa suiza que tiene la representación. Llega, ¿verdad? ¿Y en cuántos negocios estará metido Rusia como ese? En donde los países no van a lograr cerrarlos. No lo van a lograr. Además, todo lo que Estados Unidos produzca en algún lado lo tiene que vender. Se lo va a vender a los chinos y los chinos se lo van a llevar a los rusos. Así es. Sí. Así es. Ahora, hay otro aspecto que tenemos que ver también y que he estado mencionado acá, y es el tema del calvario que están viviendo los migrantes. Además de que hay latinoamericanos ya identificados en Ucrania, pues hay una gran oleada de migrantes ucranianos que están pues buscando refugio porque es obvio, ¿no? Su país está siendo atacado. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué van a hacer los países de la OTAN? ¿No? O sea, sí te ayudamos, pero no te dejamos entrar a mi casa. No, dice, Ucrania vive Ucrania vive una crisis de migración. Muchas localidades ucranianas han quedado en ruinas luego de la invasión rusa. Y se relatan las historias de los diferentes migrantes que están buscando porque ya no tienen casa, Rusia destruyó las ciudades. Entonces, ¿hasta dónde se van a ir? ¿Albania? ¿A Rusia? ¿A dónde se van a ir? Tienen que encontrarlo. Tienen que encontrar eso. Ahora, ¿qué impacto va a tener eso en Guatemala? No, el impacto es mundial. Y Guatemala, como siempre, somos un país que dependemos de los demás. Nosotros jamás hemos tenido el dinero para pagar la marimba. Y el que paga la marimba pide la canción. Nosotros bailamos el son que toca la marimba de quien la contrató, y en este caso nos va a tocar bailar el son de quien la está pagando, que o son los rusos o es la OTAN. En este caso, ¿qué va a pasar con Guatemala? Vamos a tener que entrarle al alza a los combustibles. Ahí andan ya leyes para ver de qué manera se hace un subsidio al gas, un subsidio a la gasolina, pero por supuesto ese subsidio hay que quitarle dinero a otros rubros, ¿verdad? Para poder subsidiar el gas y el combustible. Pero en el tema migrantes, si ya los Estados Unidos tiene las puertas cerradas a los migrantes latinos, va a cerrar ahora más las puertas porque va a empezar a recibir migrantes producto de esta guerra que hay en el este. Difícil. Muy difícil. Y los países europeos también tienen cerrados porque han sido invadidos por los países musulmanes. Ya en los países europeos, ya hay países como Holanda, donde hay un partido que se llama Partido Antimigrante. Ya el tema de la migración en Europa ya también era un tema fuerte,
¿verdad? Es un tema fuerte. Sí. Imagínate que la migración en Europa ha llegado al punto que desplaza a la población nacional. En países como Francia o Inglaterra, donde la población que profesa la fe musulmana, pues ha desplazado política y económicamente a la población local. O sea, hay un estudio ahí donde se cree que en 20 años la población árabe musulmana va a ser más grande que la europea original. O sea, Europa Claro. va a estar poblada por estas familias ya nacidas en Europa, porque los europeos no tienen hijos, para empezar. Ese es otro tema que tenemos que hablar de los boomers y los millennials. Fíjate, Roberto, de que, pues, ustedes no me lo han preguntado, porque obviamente no lo saben, pero las familias latinas, ¿verdad? Son familias numerosas. Yo, por ejemplo, tengo 9 hijos. Mi abuelito tenía 6, ¿verdad? Pero los europeos no tienen hijos. Y los millennials, Roberto, ya no tienen hijos. Europeos. No, ya no tienen hijos. No se casan. No. Uno a los 21, 22 años ya está casado. ¿Vos a qué edad te casaste, Roberto? No, me casé a 25 por meterme en la política, porque estaba comprometido. ¿Y cuántos 9 hijos años tuviste? antes, desde los 17. ¿Y cuántos hijos ustedes? 2. 2, imagínate. Pero ¿cuántas familias conoces vos? No. La familia de mi esposa, una familia numerosa, italianas, grandes, y del lado de mi mamá, de mi papá, yo me acuerdo que los cumpleaños en Jutiapa eran alegrísimos, nos ponían mesa aparte, porque éramos tantos los nietos, que no nos podíamos sentar con los primos más grandes, con los tíos, los primos. Mi mamá es la más pequeña de 11. La más pequeña de 11. Sí. ¿Y ahora qué pasó? ¿Tu hijo mayor qué edad tiene? Perritos. ¿Tu hijo mayor qué edad Ahora tiene? ¿Ah? ¿Tu hijo mayor Yo qué edad tengo una tiene? hija ya de 33 años. ¿Y ya tiene nietos? Ya, no, 33 años tu hija mayor y no tiene ni nietos. cerca. ¿Ah? ¿Y el hijo menor? 31. Y no está casado tampoco. Ni novia le conocemos. Entonces, imagínese usted que ¿a qué estamos hablando? De que la conquista, el mundo como lo conocemos nosotros, los boomers, como lo vimos, que familias numerosas, la familia, el centro de la sociedad, todo eso se ha perdido. Se ha perdido. Y ahora, como dijo Muammar Gaddafi una vez, nosotros vamos a conquistar el mundo en base al amor. Y nadie la entendía así. Sí. Porque se reproducen como conejos. Sí, eso Se en base al amor reproducen fue como cierto, conejos. ¿verdad? Entonces, imagínese usted que en Inglaterra, cuando usted va acá, de repente a mediodía se para el tráfico, porque el alcalde musulmán ha permitido que los musulmanes salgan y oren, hagan su tema de oración en las calles. ¿No? A la hora que toca. A la hora que toca. Yendo hacia Entonces, la Meca. Ajá. ahora, sobre esa situación, Vladimir Putin, valga la redundancia, tiene una actitud mucho más fuerte, ¿verdad? Él dice, ustedes vienen a Rusia, viven como los rusos, y no les come tanto de cuento. Pero ahí es otro aspecto que tenemos que ver, ¿verdad? Que las migraciones van cambiando y transformando las sociedades. Este tema de la guerra Ucrania-Rusia va a impulsar las migraciones. Sí, indiscutiblemente. Digamos, si vemos quiénes están del otro lado, China y Rusia. China, una tercera parte de la población mundial, digamos, ahí el tema fue al revés. Ya no se reproduzcan tanto y hubo que poner normas para que la reproducción bajara. En ese caso, en Rusia todo lo contrario. Allá quien tiene más de 3 hijos es condecorado por darle hijos a la patria, ¿verdad? Eso, hay una motivación desde la época de la Unión Soviética de las familias numerosas por estar aportando hijos a la patria. Una cultura totalmente distinta, ¿verdad? A lo que estamos. Ahora, aquí en Guatemala y en los países latinos hemos fracasado en el tema de no tengan tantos hijos y el control familiar, que no se puede porque normalmente las iglesias están en contra de la educación sexual y reproductiva. Entonces, pues hacer lo que más nos gusta, pero además la mano de obra, eso como mano de obra gratis, en el campo tener muchos hijos que van a ir a ayudar después al campo, que es de donde vive la población. Son culturas totalmente diferentes. ¿Y qué va a pasar? La gente tiene que sobrevivir y en Ucrania la gente ve la oportunidad, con guerra o sin guerra, hoy tiene la guerra como una excusa para poder salir de Ucrania hacia países que más desarrollados. Claro, más desarrollados y que además les pueden dar asilo político, lo cual significa darles empleo, darles protección. O sea, aquí también es una carga que no hemos medido. La guerra tiene el tema de que Rusia está demostrando que sigue siendo una potencia
¿verdad? Va a hacer un show y está haciendo un show de su armamento para demostrar que tienen uno de los armamentos más grandes del mundo. Está demostrando que no se van a dejar de los países, por muy amigos que sean y por muy en paz que hayan estado. Un problema económico que va a afectar al mundo entero, pero va a cambiar la geopolítica en materia de la migración. Es decir, que la población se va a mover en el mundo entero, ¿verdad? Y eso son consecuencias que tampoco están midiendo los otros países. Si Putin tal vez no midió que se iban a aliar los países de la OTAN tampoco midió lo que va a tener que pagar en costos de la migración, del alza de los combustibles, de la movilización de tropas, de que la gente en Estados Unidos y en Europa tampoco quiere la guerra. No es que mañana Estados Unidos o Europa vaya a declarar la guerra y todo el mundo vaya a ir a alistarse como era antes y se ofreciera a dar la vida por el pueblo. Eso ya murió, ¿verdad? Eso ya murió. La gente se mete al Army en Estados Unidos, pero es más un tema de sobrevivencia, porque es una carrera, porque te permite viajar por otras partes del mundo, pero siempre con el miedo que te manden a una guerra que no es tuya. Y aquí la gente no se va a ir a alistar al ejército para ir a combatir algo. Ya la experiencia, repito, Vietnam, Afganistán y estas últimas recientes hacen que la gente no quiera. Así es. Y hay que tomar en cuenta otra cosa, que ahora la guerra ya no es una guerra convencional de infantería, de marina, no. Ahora es una guerra de control remoto, tipo esos jueguitos de videojuegos, ¿cómo se llaman? Los juegos que tienen Bueno, hay drones. ¿Perdón? De Call of Duty, o sea, que o sea, los misiles, la capacidad armamentista de Rusia es impresionante. Y ahora drones, todo eso está increíble. Entonces siento que va a tener un impacto muy, muy grande. Aquí los únicos que están contentos son los que producen armas, ¿no? Sigue siendo uno de los negocios más productivos del mundo, ¿verdad? El armamentismo, las municiones, sigue siendo. Junto con la trata de personas, son dos negocios que producen más ganancias que la droga inclusive, y que los negocios legales como el tema de la medicina y otro tipo de temas que estaban en primer lugar antes, ¿verdad? Bueno, es interesante esto, así que eso es lo que hemos platicado acerca de lo que es el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, la ocupación rusa en Ucrania y lo que puede afectar a los países, no solo de Guatemala, sino que del mundo, ¿verdad? Sí, la verdad es que esto da para mucho. Lamentablemente se dice que hay pláticas de paz, que están sentados, pero no hay un alto al fuego. El llamado de la ONU fue como oírlos llover, ¿verdad? Realmente está perdiendo un poder enorme. El discurso de Putin fue impresionante cuando dice, están alegando porque yo invadí, pero ¿y quién dijo cuando Estados Unidos invadió Granada, cuando Estados Unidos invadió tal cosa, cuando entraron a Panamá, cuando entraron... Y empezó a dar ejemplos de lo que han hecho en los Estados Unidos. Partes, es que eso es cierto. ¿Dónde está la ONU cuando se invadió Granada? ¿Dónde está la ONU cuando invadieron Irak? ¿Verdad? Por ejemplo, la guerra del Golfo o Irak, donde yo acabo de ver una película que está basada en un hecho real, donde la agencia de inteligencia de Inglaterra hizo una maniobra para motivar los votos en la ONU del Consejo de Seguridad para autorizar el ingreso de las tropas a Irak, ¿verdad? Cuando estaba Saddam Hussein. Pero entonces hubo una persona, una espía británica, que denunció la manipulación y el tipo de extorsiones que se daban a nivel internacional para que los diplomáticos votaran a favor de uno o a favor de otro. Ella hizo esa denuncia pública y ganó, porque no la pudieron enjuiciar porque resulta de que todo había sido una manipulación. Los norteamericanos, a través de aquel famoso militar Powell, decían que Irak y que Saddam Hussein tenían armas de destrucción masiva y control biológico. Pero cuando llegaron los inspectores no encontraron nada. Entonces, sí. Como dice Putin, ¿quién dijo algo contra la invasión de Irak, invasión de Afganistán? Nadie. Bueno, pasó en el Golfo, ¿verdad? En el Golfo, aquí en Panamá. Es que hay armas químicas. Ay, perdón, nos equivocamos. ¿Y dónde habían destruido todo. Acordate que hay una acusación ahí clara, ¿verdad? De que los financistas de Bush son los que están reconstruyendo el Golfo después de que Estados Unidos lo destruyó. Y ahí están, porque es verdad, yo tengo un amigo de Zacapa, ¿verdad? Viviendo ahí como jefe de talleres de los tanques en Estados Unidos, en el Golfo. Imagínate. O sea, que es un gran negocio.
La verdad, ahora hay un tema importante, ¿sabes qué? Sobre esto de que no habían medido las cosas, ni los gringos ni los rusos, es la inmediatez de la noticia. Es que ahora la guerra le llega a uno en un TikTok. Los horrores de la guerra le llegan, están a la inmediatez de los teléfonos, ¿no? Ya no son las grandes corporaciones de noticias que tamizaban o le daban tratamiento a la noticia, sino que ya llega cualquier cosa, te llega. O es la misma víctima, o a veces hasta el mismo soldado, a través de un celular, lo sube a las redes, se vuelve viral y aquí se vemos todo. Bueno, ya hemos llegado al fin de un capítulo más de Los Boomers. Damos las gracias a T11, las gracias a C4, la revista de Show, que es además de la revista, ¿verdad? Mucho más que eso. Y por supuesto, las gracias también a la red, a todos los que contribuyen con nosotros, a quienes nos patrocinan, pero sobre todo a ustedes que se conectan, ¿verdad? Cada vez que subimos algo interesante como el día de hoy.